Antes de comenzar la conferencia de esta mañana, a nombre de la Presidencia de la República, quiero expresar las más sentidas condolencias al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, por el fallecimiento de su hija, Marta Elena Derbez Aranda. El presidente de la República, de manera personal, reitera su apoyo a la familia Derbez Aranda. Esta semana tiene lugar el segundo maratón carretero que arranca el día de hoy, y por eso hemos invitado al secretario de Comunicaciones y Transportes, el arquitecto Pedro Cerizola, para que nos dé cuenta de esta semana del segundo maratón carretero. Pedro, por favor. Muy buenos días tengan todos ustedes. Si ustedes recuerdan, hace un par de meses hubo un primer maratón carretero. Hoy se está dando inicio a este segundo maratón carretero, que va a durar 5 días, toda esta semana, de lunes a viernes. En esta segunda edición del maratón carretero se están integrando 63 obras que están distribuidas en 23 estados del país. De estas 63 obras, 31 corresponden a inauguraciones, 26 son banderazos de inicio o arranque de obra y 6 más que son obras que serán supervisadas por el señor presidente. Estas obras conjuntan una inversión federal por un total de 24.611.7 millones de pesos. Las obras de este segundo maratón carretera de infraestructura representan beneficios directos para 7 millones de mexicanos e indirectos para más de 20 que aprovecharán las ventajas de infraestructura. ¿Cuál es la logística del maratón? Igual que en el maratón pasado, estamos conformando 4 grupos. O sea, se visita un estado y desde ahí se arrancan obras en distintos estados. El día de hoy se visita el estado de Durango, donde el señor presidente supervisará la construcción de una autopista muy importante, una autopista que significa la terminación de uno de los ejes troncales, que es el Mazatlán-Tampico, en su tramo Durango-Mazatlán. Es un tramo de carretera que atraviesa la sierra, es un tramo bastante complejo en cuanto a su diseño y obviamente en cuanto a su construcción, con una enorme cantidad de puentes y de túneles, y que consecuentemente se había venido posponiendo durante varios años. Desde Durango, en el puente Río Chico, que se ubica en el kilómetro 37, el presidente Fox encabezará al mismo tiempo banderazos de inicio e inauguraciones de otras obras en los estados de Coahuila y de Tamaulipas. Mañana, día 16, se visitarán obras en 2 estados del país. En Hermosillo, Sonora, se inaugurará el distribuidor vial La Colorada y se supervisará el periférico oriente de Hermosillo, además de firmarse con el gobernador del estado un convenio de reasignación de recursos. Posteriormente, ese mismo día, se entregará el puente La Presa, que se ubica en el kilómetro 18.4 del corredor Tijuana-Rosarito en el estado de Baja California, y desde ahí se integrarán obras en los estados de Sinaloa y Baja California Sur, que conforman, junto con Sonora y Baja California Norte, un mismo grupo. En el tercer día del maratón, el día 17, miércoles, el jefe del Ejecutivo estará en el límite de estados entre Puebla e Hidalgo y posteriormente en Morelos. En un primer evento se entregará el puente Texcapa y se supervisará la construcción a 2 carriles de la carretera Tejocotal-Nuevo Necaxa de la autopista México-Tuxpan, que es otra carretera importante porque es el corredor Acapulco-Veracruz. Es una obra también importante que incluye 21 puentes y que favorecerá una mejor comunicación entre el centro del país y el Golfo de México. Esto permitirá que Tuxpan sea el puerto más cercano a lo que es el Distrito Federal. En Morelos se inaugurará el Centro Nacional de Control de Capufe, que es donde se desarrolla la supervisión de todos los carriles, de todas las carreteras de cuota, de todas las casetas. Desde dichas localidades, el presidente Fox estará también encabezando en forma a distancia eventos de obras en la región 3, que se compone, además de Hidalgo, Morelos y Puebla, por los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, México, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz. Un día después, el jueves, desde Tabasco,
El señor presidente supervisará la ampliación a 4 carriles del tramo Dos Montes-Macuspana de la carretera Villahermosa-Escárcega, que forma también parte del corredor carretero, circuito turístico de la península y a su vez también del Plan Puebla-Panamá. Desde ahí se dará el banderazo de inauguración de otras obras en los estados que componen esta cuarta y última región, en los estados de Campeche, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo y obviamente Tabasco. De esa manera se concluiría la gira de los estados y el viernes, finalmente, en la sede de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, en la Ciudad de México, el presidente cerrará el segundo maratón carretera con la entrega de la concesión para la operación de la autopista Morelia-Salamanca, que contribuirá a mejorar la comunicación del Bajío hacia el puerto Lázaro Cárdenas y conectará con altas especificaciones a las autopistas de Querétaro, Irapuato y México-Guadalajara. Eso es lo que se incluye en este segundo maratón carretero, eso es lo que vamos a estar haciendo de hoy al viernes y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Mónica. ¿Qué consorcios están involucrados, consorcios privados, si hay consorcios extranjeros en esto, y a cuánto ascendería en ese caso la inversión del gobierno y la inversión privada? Y también, aunque sé que no tiene que ver con el tema de hoy, si nos puede dar algunos detalles de quiénes habrían presentado ofertas de interés por Cintra. Sí hay consorcios privados en algunas de las carreteras, básicamente en las que están concesionadas, por ejemplo en la que se va a entregar la concesión el viernes, la de Morelia-Salamanca. No tenemos hasta ahorita consorcios de inversión extranjera, sin embargo está abierto, las publicaciones de las licitaciones se hacen en forma internacional y esto sí ya se ha sentido el interés de algunas compañías extranjeras, españolas, algunas de ellas, pero hasta ahorita no han obtenido ninguna concesión. Recuerdo el caso específico de la Tepic Villa Unión, que fue ganado por el Grupo Financiero Inbursa, en donde había participación de grupos españoles, si mal no recuerdo, la compañía OHL. En cuanto a los montos específicos, ahorita no los tengo. De los interesados en Cintra es una cosa que está manejando directamente el IPAP, no lo estamos manejando nosotros como Secretaría. La función de la Secretaría en este caso es simplemente como autoridad vigilar que todo lo que es la venta de las empresas garantice que se mantendrán las condiciones específicas de eficiencia, de seguridad y de calidad en el servicio. ¿Es inversión pública? Es inversión federal, sí. Carlos. También un poquito fuera del tema. Usted como titular de SCT, quisiéramos saber si Presidencia de la República ya entregó toda la documentación para el canal Channel Fox y por qué canal podría salir el programa. ¿Cuál es el Channel Fox, perdón? Los Pinos, un canal de televisión que nos comentaba Rubén que probablemente salga antes del 1 de septiembre. No hay ninguna solicitud. Mire usted, no hay ahorita ninguna solicitud para utilizar una frecuencia de canal abierto. Existe en las concesiones de televisión por paga una reserva de Estado. Esa reserva de Estado solamente se ha afectado para lo que es el canal del Congreso. Sin embargo, hay otras transmisiones, como por ejemplo Aprende TV, en donde participa la Secretaría de Educación Pública junto con la Fundación Canitec. Ahí lo que hay es un acuerdo de partes en donde alguno de los canales que ellos tienen disponibles para su uso y comercialización como parte de su concesión, sin formar parte de las reservas de Estado, se forma este acuerdo para poder tener transmisiones. Tenemos entendido que hasta ahorita lo que está haciendo por parte de Presidencia, y seguramente Rubén lo podrá comentar un poco más ampliamente, es platicar precisamente con los operadores de los sistemas de televisión restringida, de televisión de paga, para que exista esta transmisión del canal del Ejecutivo, del canal del Gobierno Federal, a través de un acuerdo de buena voluntad, sin afectar, y consecuentemente, al no afectarse la reserva del Estado, no existe una petición. No quiere decir que eventualmente no pueda existirla, hoy no lo existe. Patricia. Sí, gracias. Buenos días. Con este maratón carretero y el que se pretende, me parece a fines de año, si no usted me corrige, ¿se podría ya cumplir con las metas de sexenio en materia de toda esa infraestructura carretera o va a quedar alguna deuda o algún rezago para cierre de este sexenio? Gracias.
Yo diría que no hay ni adeudos ni rezagos, Patricia. Lo que yo diría es que hay un programa de trabajo y que sí tenemos todavía durante 2006 obras programadas para iniciar y terminar durante ese año. O sea, sí hay obras programadas para el 2006, pero no porque estén rezagadas, sino porque sí está programado. Cumpliríamos el programa del 2006, del 2005, sí. Y seguiríamos después con el programa establecido para el 2006. Secretario, buenos días. Hay una inquietud ahorita de los concesionarios de radio por que presuntamente se podrían otorgar 200 o 300 nuevas concesiones de radio. Por un lado, si la SCT ya tiene alguna definición al respecto. Y dos, si este escáner que están por instalar en el aeropuerto, ¿qué respondería a las críticas de que podría violar los derechos humanos que se han hecho, estas críticas se han hecho en Estados Unidos por el hecho de que prácticamente desnuda a la persona que pasa por este escáner? Bueno, la inquietud que me dicen los concesionarios es a favor o en contra. No, que está mencionando la inquietud de usted, acláreme la primera y después. Lo comentaron ellos en una asamblea. Pero si la inquietud es a favor o en contra. No lo sé, es inquietud. Digo, pero hay alguna definición ya del SCT de que se van a dar estas concesiones. No, mire usted, déjeme ponerle un ejemplo. La Secretaría viene analizando una serie de planes y proyectos, de los cuales algunos se concretan y otros no. Por cada carretera que se hace se analizan 3 o 4 más, hasta que se van definiendo con base en prioridades cuáles son las más necesarias y por qué camino vamos a irnos. Está muy clara la parte de corredores carreteros. Las que están fuera de corredores carreteros tenemos que ir viéndolas con los estados en forma local y con las regiones, con la participación de varios estados, hasta que vamos viendo cuáles sí, cuáles no, pero tenemos que irlas estudiando todas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, la Secretaría realiza una serie de estudios sobre lo que podría ser y eventualmente, si las condiciones son las adecuadas, se pueden concretar. Efectivamente ha habido inquietud de la industria para ampliar las concesiones. Hay otras inquietudes también de otros miembros de la industria que preferían que no se ampliaran. Nosotros lo que nos corresponde es hacer un análisis de cuál es el uso y asignación del espectro, si esto sería posible y eventualmente si las condiciones se dan, etcétera, etcétera, podríamos proceder. Ahorita no hay una definición específica. Sobre el escáner del aeropuerto. Sobre el escáner del aeropuerto, mire, eso de que prácticamente se desnuda también es un aspecto de opinión. Esos lentes de rayos X en donde uno desnuda a la gente no existen, ¿no? Entonces, lo que hay ahorita son sistemas de seguridad en donde la gente está pasando por todo el mundo, no solamente en México, por una serie de filtros para garantizar que cuando se suban al avión está totalmente estéril el pasaje y también está esterilizado el equipaje. Esto quiere decir perfectamente revisado y salvaguardar la seguridad. Es voluntario, si no es obligatorio. Ahora, si usted quiere viajar, esas son las condiciones. Sí, ¿me podría comentar cuál es la situación que guarda en este momento la huelga del Canal 40 y qué huele lo que ha recibido la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en este respecto? Mire, la huelga del Canal 40 se lo tendría que explicar la autoridad laboral en un determinado momento, no la Secretaría de Comunicaciones. En cuanto a la situación del Canal 40, desde el punto de vista de la Secretaría de Comunicaciones, se emitió un boletín de prensa el viernes, que ustedes deben de tener ya, en donde se les explica claramente qué tipo de respuesta recibimos de cada una de las instancias a las cuales acudimos para obtener la información. Tal vez lo más relevante sea que el préstamo de tipo quirografario que se le está entregando a Televisoria del Valle de México no está siendo otorgado por una de las entidades financieras de General Electric, sino por una entidad no financiera, consecuentemente no regulada. Quiere decir que no es una entidad o una empresa cuya función sea prestar dinero, sin embargo en este caso lo presta. Pero la entidad que está prestando el dinero sí tiene ligas con 2 televisoras adicionales que son NBC, o 2 empresas de telecomunicaciones, y Telemundo en Estados Unidos. Han manifestado también públicamente a través de ustedes y en algunos de los comunicados que nos enviaron su interés de participar más activamente en los medios de telecomunicaciones en México, pero no establecen cómo. Entonces, a través del Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Secretaría está solicitando, se requiere a la Federal Communications Commission que nos informe de qué manera pretenden ellos participar en el mercado de las telecomunicaciones y si ese crédito de alguna manera
es un primer paso para poder hacerlo. Y en función de las respuestas, bueno, pues la Secretaría actuará en consecuencia. Buenos días, arquitecto. Buenos días, doctor. Buenos días. Este sexenio se ha hecho un importante impulso al sector de la vivienda, se ha apostado fuerte a eso. Yo le quiero preguntar, en materia de infraestructura, en lo que corresponde al ámbito federal, ¿qué tanto ha ido aparejado este desarrollo con el desarrollo de infraestructura y qué tanto existe un rezago? ¿Y qué tanto qué, perdón? ¿Va aparejado el impulso que se ha hecho a la vivienda con el desarrollo de infraestructura en el nivel federal? Mire, en los primeros 4 años de este sexenio se han invertido poco más de 85,000 millones de pesos en carreteras federales. Considere usted que la tasa de inversión que se venía teniendo, todavía incluso cuando entramos nosotros el primer año, era de alrededor de 8,000 millones de pesos, de los cuales 4,000 iban a construcción y modernización y 4,000 se iban a conservación. Si usted considera que en 4 años solamente, incluyendo el primero que fueron 8,000 millones de pesos, se han invertido ya 85,000 millones de pesos, quiere decir que los otros 3 años fueron del orden de 78,000 millones de pesos. Estamos hablando de casi 10 veces lo que se invertía por año. Y todavía falta un rato, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta al secretario? ¿No? Muchas gracias, que tengan un buen día. Bueno, en realidad, como lo ha señalado Pedro en su intervención, prácticamente describe toda la semana. Simplemente reiterar algunas cosas en términos de la agenda. Hoy a las 9 de la mañana el presidente se traslada al hangar presidencial. A las 9:25 inicia la gira de trabajo, primero por el estado de Nayarit y después al estado de Durango. A las 10:15, en el municipio de Santa María del Oro, en Nayarit, realizará una visita a las obras de construcción de la presa El Cajón, con una inversión, como ustedes saben, superior a los 750 millones de dólares. La presa El Cajón representa la obra de infraestructura más grande realizada en la última década. Una vez concluida esta presa, producirá cerca de la 10ª parte del total de la electricidad que consume nuestro país. A las 10:35, el primer mandatario encabezará la ceremonia conmemorativa del 60º aniversario de la Comisión Federal de Electricidad de la CFE. El presidente hará un reconocimiento a la labor de esta empresa y hará entrega del premio a la excelencia Benito Juárez y a la medalla Lázaro Cárdenas a los trabajadores de esa institución. Durante este gobierno, la CFE ha llevado a cabo un esfuerzo sin precedente. Ha puesto en marcha 29 nuevas centrales eléctricas para llevar ahora electricidad al 96% de los hogares mexicanos. Hay un rezago de solo 4% ya de que el fluido eléctrico pueda llegar a todos los hogares mexicanos. Asimismo, ha puesto en marcha 31 convenios estatales para extender la cobertura eléctrica a hogares rurales y colonias populares. Al término de este evento, a las 11:50, el primer mandatario se trasladará al estado de Durango, donde habrá de supervisar las obras de construcción del puente Río Chico y de la autopista Durango-Mazatlán, que ya nos presentaba el secretario. La autopista Durango-Mazatlán forma parte del corredor carretero que conecta el Pacífico con el Golfo, de México a través de 1,241 kilómetros entre Mazatlán y Matamoros. Se invertirán 10,246 millones de pesos en la construcción de esos 227 kilómetros que reducirán de 6 a 2 horas y media el recorrido entre las ciudades de Durango, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León hacia las zonas turísticas de Sinaloa, Jalisco y Nayarit. El presidente regresará a la Ciudad de México a las 15:15 y estará llegando a la residencia oficial a las 16:40.
Durante el resto de la tarde el presidente sostendrá una serie de reuniones de carácter privado y reuniones de trabajo. La más importante de ellas, una reunión relacionada con el presupuesto 2006 que ha venido teniendo las últimas semanas con la Secretaría de Hacienda y miembros del staff, el doctor Sojo, para ver el presupuesto del 2006. La agenda para el resto de la semana está destinada, como ustedes ya oyeron, por un lado a la supervisión y de otro a la inauguración de obras de infraestructura carretera en varios de los estados del país. Mañana el primer mandatario estará en Hermosillo, Sonora, y en Tijuana, Baja California. El miércoles el presidente estará en el municipio de Acachistlán, en Hidalgo, y en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. El jueves estará en Tabasco para supervisar la construcción de la carretera Villahermosa-Escárcega, y el viernes estará en la Ciudad de México para reunirse con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, y también estará en la comida de la Canaco, Ciudad de México, el día viernes. Eso por lo que hace a la agenda. Y antes de las preguntas y respuestas quisiera plantear algunos puntos. Por un lado, el señor presidente revisó este fin de semana la tercera versión del quinto informe. Ya hizo una serie de observaciones con las cuales el equipo habrá de trabajar una nueva versión del texto, prácticamente desde el punto de vista del señor presidente. El texto ya está terminado, pero habrá de seguir sufriendo modificaciones y precisiones. Esta misma semana habrá de presentarse al señor presidente la nueva versión para que él la pueda con más calma poder leer, estudiar este próximo fin de semana. El día de ayer el presidente de la República hizo una serie de declaraciones que quisiéramos reiterar, en términos de que el presidente reiteró ayer su compromiso y decisión de no intervenir ni incidir en el proceso electoral del 2006. La Presidencia de la República, por orientaciones del señor presidente, reitera su convicción de que en el 2006 las y los mexicanos confirmamos una vez más nuestra vocación democrática y civilidad en un clima de paz y tranquilidad. Las y los mexicanos hemos construido instituciones y leyes que garantizan la imparcialidad del Estado, así como la transparencia y la equidad en las elecciones. Sobre todo, nuestro país cuenta con una sociedad que ha decidido hacer de la democracia su camino al desarrollo y a la libertad, un camino que es irreversible. También el INEGI se ha adelantado la información que trae algún periódico del día de hoy, que quisiera reiterar, en el sentido de que el Producto Interno Bruto tuvo un crecimiento del 3.9% durante el segundo trimestre de este año, según datos de el INEGI. Este incremento confirma las estimaciones de que este año nuestra economía sigue manteniendo el crecimiento a la alza, y que es el clima de certidumbre y estabilidad los que han dado base para que la economía siga creciendo. Y en relación a esta estadística, esperamos que se pueda cumplir las expectativas de inicio del año en torno al crecimiento del 4%. La Presidencia de la República también quiere hacer de conocimiento público las declaraciones que el pasado viernes hiciera el señor Thomas Blanton, director ejecutivo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de Norteamérica, en torno a los procesos de transparencia en el caso de México. En declaraciones de prensa publicadas el propio 12, el señor Blanton calificó a la Ley de Transparencia del gobierno mexicano como, cito textual, un modelo de oro a nivel mundial. El señor Blanton resaltó que en América Latina México es el pionero en el campo de la transparencia y la rendición de cuentas a nivel federal.
Destacó también que en la mayoría de los países latinoamericanos los procesos de transparencia y rendición de cuentas enfrentan obstáculos institucionales y culturales. Sin embargo, en el caso de México, los esfuerzos de la administración del presidente Fox, dice el señor Blanton, han hecho posible que cualquier mexicano solicite información al gobierno federal. Señaló también que México es uno de los pocos países que cuentan con portal electrónico para concertar las solicitudes de información que son atendidas por una agencia federal especializada y también para realizar trámites que ofrece el gobierno. El gobierno recibe pues con beneplácito estas declaraciones que dan cuenta con objetividad de lo que se está haciendo en este gobierno y reitera su compromiso con la transparencia y rendición de cuentas de los servidores públicos. Y por último, y antes de entrar a las preguntas, quisiera en algún periódico del día de hoy se plantea que el ejército mexicano habrá de coordinar a las policías que intervienen en el operativo en Laredo. Hoy en la mañana he hablado con el señor secretario de la Defensa Nacional y me reitera que esto no es así. El ejército solo hará y seguirá haciendo labores de coadyuvancia y apoyo a las policías y a otras entidades de seguridad que participan en el operativo, pero de ninguna manera habrá hacer la labor de coordinación de las policías y los elementos de seguridad que participan en este operativo, y quiero sí dejarlo muy claro a nombre del Ejército Mexicano. Carlos. Sí, Rubén, buenos días. Hablando de transparencia, el pasado fin de semana quedó en el aire, el viernes, a raíz de una publicación, si tú eras doctor o no eras doctor. Quisiera que nos aclararas Con mucho gusto, al terminar la sesión, contesto a este tipo de preguntas de carácter personal. Bueno, la otra pregunta nada más. Sí. A 15 días del quinto informe del señor presidente, y acabas de comentar que se le dio una última revisión, ¿habrá algún anuncio espectacular dentro del informe del señor presidente? El quinto informe es un informe importante, como todos nosotros sabemos, y habrá de haber un mensaje político que consideramos muy, muy importante desde la administración del presidente Fox. Y esto es lo que ahora podría comentar en relación al informe. Jorge Armando. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Quisiera saber si ya tienen programada esta agenda para las reuniones con los precandidatos presidenciales, si van a buscar que sea en el corto plazo. Y por otra parte, Reforma publicó una encuesta en donde Marta Sagún, según esa encuesta, está bajando en la popularidad y en los niveles de aceptación. No sé si la presidencia tenga alguna postura, si tenga que ver con estos ataques también que recibe la familia del presidente. Gracias. Gracias, Jorge Armando. Sobre la segunda Presidencia de la República no tiene ningún comentario, y sobre la primera de tus preguntas no está agendada ninguna, pero en adelante, cualquiera de estas reuniones que vayan a tener lugar, habrá de avisárseles y será de conocimiento público. ¿Por qué el presidente quiere reunirse? Bueno, en condición de jefe del Estado mexicano, no solo jefe del gobierno, sino jefe del Estado, puede ser un elemento muy importante para garantizar que el proceso electoral del 2006 se dé en las mejores condiciones y que siempre hay esta posibilidad de diálogo entre los diversos actores políticos del país. Bienvenido, Toño. Gracias, Rubén. Buenos días. La primera pregunta, el viaje se confirma para el 26 de este mes, el viaje del presidente Fox a Nuevo Laredo. Esto, si se va a realizar como el signo de que ya debe haber confianza ante los ataques. Primera pregunta. Segunda, ¿el Presidencia de la República tiene algún comentario adicional a lo que dijo Bill Richardson, o va a quedarse con esa expresión de la semana pasada, dado que la magnitud del ataque pues fue enorme? Nuevamente pone en entredicho lo que hace México en seguridad fronteriza. Tercera pregunta,
¿De veras el presidente Vicente Fox no ha cumplido sus compromisos de campaña por atender compromisos con los hombres del dinero, con sus amigos, como lo acusa el precandidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, o va a guardar silencio? Y cuarta pregunta, el estar promoviendo esta reunión con todos los precandidatos a la presidencia de los diversos partidos, ¿va encaminado a conformar un gran acuerdo nacional de civilidad desde la presidencia de la República, o es una manera velada de intervenir? Comienzo, me ayudas por favor si dejo pendiente alguna de las preguntas. De ninguna manera se trata, y reitero, y por eso insistí en la lectura al principio, el presidente no intervendrá en el proceso electoral del 2006 y sí ofrecerá, en el marco de las responsabilidades y atribuciones que le tocan, garantizar la elección del 2006, que incluye, entre otras cosas, la posibilidad de que haya un clima de distensión con los partidos y los candidatos que participan en la elección. Hay un acuerdo y hay la posibilidad de un acuerdo, como ustedes saben, que está en manos de la Secretaría de Gobernación, y en su caso ese proceso habrá de continuar cuando este proceso haya concluido y haya necesidad de la reiteración del mismo o la intervención en el mismo por parte de la Presidencia de la República. En ese momento habrá de suceder. Respecto a la fecha que se menciona de una posible ida del señor presidente a Nuevo Laredo el día 26, no confirmo ni desmiento tampoco la fecha. No, en su momento haremos dar a conocer la agenda del presidente de la República. Son declaraciones que no fueron hechas por la Presidencia de la República, sino por actores locales. Ellos no tienen la agenda del señor presidente, y en su momento ustedes la habrán de conocer. Respecto a declaraciones de alguno de los precandidatos o candidatos, simplemente la presidencia reitera que no hará ningún tipo de declaraciones en torno a los pronunciamientos de los partidos políticos y los precandidatos en el marco de la carrera electoral rumbo a las elecciones presidenciales del 2006. En democracia, todas las voces tienen el derecho a expresarse y a fijar sus muy particulares puntos de vista sobre la realidad nacional, pero Presidencia de la República no hará comentario alguno a este tipo de declaraciones. Y lo que respecta al señor gobernador William Richardson, México fijó ya su posición en torno a las declaraciones del gobernador del estado de Nuevo México. Ustedes las conocen. La Secretaría de Relaciones Exteriores fijó la posición del gobierno el pasado viernes, pero sí reiterar que en este comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación de manera conjunta reiteraron el compromiso de México, y cito textual, de hacer de la frontera con Estados Unidos una zona de prosperidad y seguridad. La seguridad en la frontera es una responsabilidad compartida que exige la cooperación y la respuesta inmediata de ambos gobiernos. El gobierno de México no coincide con el punto de vista del gobernador Richardson y reitera su llamado a poner en marcha acciones coordinadas entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de México en el marco de los mecanismos institucionales existentes. Jesús. Ayer hubo una serie de enfrentamientos en el estado de Guerrero a raíz de la construcción que pretende hacer la Comisión Federal de Electricidad de una hidroeléctrica, me parece que el nombre es La Parota. No sé si la Presidencia de la República tenga alguna información, algún comentario que hacer respecto a estos enfrentamientos o a la construcción, cómo va, por qué se quiere hacer ahí y a qué se debe. Gracias. Sí, estamos enterados del enfrentamiento que ocurrió el día de ayer. Y La Parota sería una presa para generar electricidad, y en el marco de la gira del día de hoy el director de la Comisión Federal de Electricidad habrá de fijar la posición. Existen, en el caso de que no pudiera llegarse a alguna negociación con los habitantes de esa región, otras alternativas para iniciar la construcción en este mismo sexenio de otra presa generadora de electricidad. Mónica. Gracias.
A ver, a mí me gustaría ver si puede confirmar o desmentir la visita del presidente a Nuevo Laredo, porque digo, ya no confirma, desmiente la fecha, pero la visita. Y si confirma, básicamente, ¿cuál es el objetivo de esa visita? Y también hay algunos analistas que después de que se reestructuró toda la deuda externa hasta 2007, están dando algunas señales de que el gobierno podría reestructurar también su deuda interna. Quisiera saber si hay algunos planes en ese sentido. No, reitero, no confirmo la visita del presidente el 26. En todo caso, el presidente recorre el conjunto del país, es su obligación y responsabilidad, y en su momento, si se considera este viaje, ustedes lo habrán de saber. ¿Una visita cualquier día? O sea, ¿estás desmintiendo solo la fecha o que el presidente tiene programado? Estoy diciendo que el presidente visita el conjunto del país todo el tiempo, y en su momento, si va a Tamaulipas y en particular esta ciudad, como siempre se anuncia la agenda, ustedes lo sabrán en su momento. Para este punto en particular, sobre la posibilidad de blindar también la deuda interna, traería ya aquí con ustedes, le pediría al doctor Sojo, que está planeado la posibilidad de que venga la próxima semana para plantear una serie de información de carácter económico y que él dé respuesta a esto de manera particular, Mónica. Sí. Rubén, desde su introducción usted ha dicho el compromiso de la Presidencia de la República de no incidir en el proceso electoral. Ha usted hablado también de lo que parece inminente encuentro entre la Presidencia o el presidente y los precandidatos. También se ha sabido la posición de la Presidencia sobre de que los programas sociales no favorezcan a ninguno de los partidos. Dentro de este contexto, yo quisiera preguntarle, ante lo que ha sido evidente del derroche de recursos por parte de los precandidatos, no solo del PRI, sino de otros partidos, también del PAN, en lo que se llama la pre-campaña, que si también habría un llamado de la Presidencia a los precandidatos para que no se despilfarren los recursos en la competencia política, y si usted tiene la impresión de que si este despilfarro no pondría en riesgo la equidad del proceso electoral. Pues la Presidencia de la República ha insistido en más de una ocasión la necesidad de que exista una reforma electoral que pueda dar cuenta de todos estos elementos. La Presidencia en su momento envió una propuesta de reforma electoral. Sí, la Presidencia de la República considera que si bien la ley que ha regido los procesos electorales en el país ha sido fundamental para garantizar la alternancia, para garantizar la solidez de los procesos electorales, sí consideran la necesidad de que debe haber un avance en las propias leyes. Ahora ya no hay posibilidad para que cualquier reforma electoral, salvo la que ya se votó, que implique el voto de los mexicanos en el exterior, pueda ofrecer elementos para conducir el proceso electoral del 2006 por los tiempo que la ley exige, que debe ser aprobada por una cantidad de meses antes. Ya no hay esta posibilidad, pero Presidencia sí considera la necesidad de avanzar en una reforma electoral que dé seguimiento y que se ajuste al desarrollo de la democracia mexicana. Y por otro lado, pues es al IFE a quien toca hacer estos llamados, no corresponde a la Presidencia de la República, y esa sería mi respuesta. Patricia. Gracias. Sí, después de lo que sucedió con el cierre del consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, con el llamado de Bill Richardson de los condados que se ponen en alerta, con lo que está sucediendo hoy en Acapulco y la operación del narcotráfico desde hace 5 años de los grandes cárteles de la droga, ¿considera la Presidencia de la República que se está viviendo ya una crisis de inseguridad y que se prenden los focos rojos para alertar e incrementar más que radicalizar el operativo México Seguro a nivel nacional? ¿Hay focos rojos ya? Gracias.
Es evidente que hay problemas y están ubicados en determinadas regiones del país, eso absolutamente nadie lo puede negar, el gobierno de la República no lo niega, por eso operativos como México Seguro, por eso reuniones permanentes del Gabinete de Seguridad para dar seguimiento a las acciones que el propio Estado mexicano realiza en la lucha contra el crimen organizado, pero de ninguna manera podría el gobierno de la República considera que esté en juego la seguridad nacional. Está en juego la seguridad pública de algunas ciudades y algunas regiones del país, pero no está en juego la seguridad nacional. Lo cual no quiere decir que ignoremos la gravedad de los hechos de violencia en determinadas regiones del país y que por eso se requieren elevar los niveles de coordinación entre los diversos órdenes de gobierno. Al crimen organizado se le habrá de vencer en una lucha entre los órdenes de gobierno y la sociedad en un espacio de largo plazo. Hay focos rojos y hay alerta en algunas zonas y en algunas ciudades en lo particular, Patricia, pero no en el conjunto del Estado mexicano. Sara. Sí, Rubén, nada más para precisar. Ayer el presidente anuncia su intención de reunirse con los precandidatos. ¿Ya tiene Presidencia algún mecanismo, si los van a convocar ustedes, si esperarán a que ellos pidan alguna reunión con el presidente? ¿Y en qué momento, en qué fecha podrían empezar estos encuentros? No, Sara, como le decía yo a Jorge Armando, no hay fechas. En todo caso, la mecánica será siempre el contacto a través de la Secretaría de Gobernación, que sería la que en su momento concertaría estas reuniones que anunció el señor presidente el día de ayer en términos de su disposición a hacerlo. Será siempre, desde luego, en la libertad de los actores políticos. Vivian. Buenos días. Volviendo a lo del quinto informe de gobierno, los spots que están saliendo en televisión parecen más un pronunciamiento político del presidente que anuncio de obra. El quinto informe es un pronunciamiento político. Los informes del señor presidente o de los presidentes en el Congreso tienen un carácter de mensaje político, se entrega el informe escrito con todo lo que ha realizado el gobierno, pero lo que la sociedad espera y el Congreso espera, y en todo caso la presidencia quiere fijar, es una posición política, dar un mensaje político sobre su intelección de lo que ocurre en el país. Y yo una segunda pregunta, volviendo al asunto de que no se deben no se deben usar los programas sociales para las campañas, ¿lleva algún mensaje esto a lo que está pasando en el Distrito Federal con Marcelo Ebrard? Lleva un mensaje para todos los niveles y órdenes de gobierno, lleva un mensaje para las instituciones y las dependencias del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales. Los programas sociales no pueden, no deben, jamás debe volverse a los tiempos del pasado, donde los programas sociales fueron utilizados para comprar el voto de los ciudadanos. Jamás, son tiempos que nunca más deben de volver y corresponde a todos los órdenes de gobierno respetar esto. Sí. Buenos días, doctor. Yo quisiera preguntarle, ahora que el subcomandante Marcos acaba de anunciar que va a empezar un recorrido por prácticamente todo el país, que incluso podría durar años, ¿qué esperaría la Presidencia de la República de esta participación del subcomandante Marcos en el ambiente político, en el momento político que se está viviendo? La Presidencia ha ofrecido incluso algún tipo de apoyos, lo ha expresado usted en ese sentido al subcomandante Marcos. ¿De qué estaríamos hablando? ¿Qué tipo de apoyo podría brindarle? Y finalmente, si la presidencia estaría apoyando e incluso dialogando, como también lo ha dicho, con una persona que oculta su identidad tras de una máscara. La presidencia de la República lo ha dicho en diversas ocasiones, considera correcto, plausible, toda posibilidad de debate y discusión política en el marco de la ley y de las instituciones. Solo el diálogo y el debate en el marco de las instituciones puede hacer que este país avance, no es por el camino de las armas. El gobierno está siempre dispuesto al diálogo con quien sea, es su obligación en términos de
el garante del Estado mexicano de estar abierto al diálogo con cualquier persona, con cualquier grupo, siempre en la búsqueda de lo mejor para este país. Y de manera particular, el gobierno siempre va a generar las posibilidades de los encuentros y el diálogo entre todos los actores políticos en respeto a las leyes, en respeto a los derechos que la ley otorga a los ciudadanos mexicanos. Sí. Doctor, buenos días. El Nacional Monte de Piedad ha informado que a nivel de país se han incrementado en un 155% más o menos las operaciones de préstamos de esta institución. ¿Qué lectura le daría a la presidencia a este fenómeno? No tengo ninguna posición, así debe de ser si lo dice su institución, pero presidencia no tiene ninguna posición sobre el caso. Juan Manuel. Doctor, mencionaba ahorita usted las reformas que permitieron el voto de los mexicanos en el extranjero. Precisamente sobre este punto, la fiscal especial para delitos electorales ha advertido que esta legislación puede configurar nuevos delitos que no están tipificados en las leyes mexicanas. Yo le quiero preguntar, desde la posición de la Presidencia de la República, si está garantizado que los mexicanos que deseen votar en 2006 en el extranjero tendrán la certidumbre de que este proceso va a ser limpio y transparente o consideran ustedes que se requieren algunos ajustes a esta ley para cerrarla mejor. Es evidente que en la medida en que hay nuevas mecánicas pueden surgir nuevas posibilidades de delito, eso es evidente. Pero la Presidencia de la República confía de manera total en la capacidad del Instituto Federal Electoral. El Instituto Federal Electoral ha demostrado a lo largo de los años de su existencia la capacidad reconocida incluso internacionalmente. El Instituto Federal asesora procesos electorales en otras realidades del mundo y la Presidencia confía en que cualquier problema de carácter técnico va a ser resuelto por el Instituto. Sí, compañera. Buenos días, dos preguntas. En primer lugar, me gustaría saber en qué medida considera la Presidencia que la ola de inseguridad que priva en la zona fronteriza podría afectar o restar posibilidades para llegar a un acuerdo migratorio con Estados Unidos. Eso por un lado. Y por el otro, me gustaría saber si la Presidencia considera que se está entorpeciendo los avances que se podrían dar en materia de la lucha contra el narcotráfico, si las elecciones están entorpeciendo la lucha que se podría dar con el narcotráfico en vista de que los actores políticos del país pareciera que están más interesados en el proceso electoral del 2006 y no en una lucha lo que se debería de dar al narcotráfico. De tu segunda pregunta, desde el gobierno federal, de ninguna manera. El proceso electoral sigue su propia dinámica, hay las instituciones que velan por este proceso y el gobierno, en su condición de garante del Estado mexicano, está en esa lucha frontal contra el crimen organizado, no habrá de cejar ni un momento en la misma. Inseguridad en la zona de la frontera y en particular en alguna región de la frontera, no es toda la frontera. No ignoro el problema donde está, pero tampoco quiero generalizar y derivar de unos puntos al conjunto de la realidad de la frontera mexicana. Pero todo lo contrario, la situación de inseguridad debería de llevar a que avanzara con mayor rapidez el acuerdo migratorio. Un acuerdo migratorio que permita un flujo legal, un flujo ordenado, un flujo respetuoso de los derechos humanos, avala la seguridad tanto de los Estados Unidos como del Gobierno de México. Debería ser un punto que ponga otra vez en la mesa de la negociación como tema prioritario la posibilidad de un acuerdo migratorio entre el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de México. ¿Alguna pregunta más?
Toda vez que el Bester Gordillo Morales está a unos días de asumir la dirigencia nacional del PRI, ¿ya habría la posibilidad o se abre una pequeña puerta de diálogo o al menos de acercamiento con este partido luego de el deslinde o la separación en relaciones que hubo después de toda esta salida política que se le dio al asunto del desafuero? Y si además hay ya la posibilidad de plantear las reformas estructurales nuevamente con el PRI, pero ahora el del Bester Gordillo. El Gobierno de la República siempre ha estado abierto al diálogo con todas las fuerzas políticas. Corresponde en todo caso a los dirigentes de este partido o a la nueva dirigencia de este partido considerar si este diálogo o esta actitud de diálogo en la que la presidencia siempre ha estado abierta quiere aprovecharla para que esto pueda tener lugar. El diálogo implica desde luego a dos y reitero que el Gobierno de la República siempre ha estado abierto al mismo. Corresponderá a la nueva dirigencia definir su actitud respecto a si acrecienta este espacio o no. Y las reformas estructurales, la posición de la Presidencia de la República ha sido muy clara. Vamos a seguir insistiendo en ellas hasta el último momento. Estas reformas estructurales no son en favor de esta administración en lo particular, sino condición para el desarrollo de mediano y largo plazo de este país. Este país requiere una reforma fiscal. El Estado mexicano requiere de hacerse de más recursos para cumplir con sus tareas en el marco de garantizar la dignidad y la calidad de vida de sus ciudadanos. Requiere una reforma laboral que permita elevar los niveles de competitividad de la industria nacional. Requiere una reforma energética que permita dotarnos de los recursos energéticos y en los precios que puedan permitir la competencia. Vamos a seguir insistiendo en ella. Debería de ser un elemento central de la discusión de las próximas legislaturas y esperamos de la nueva dirigencia del PRI, como lo esperamos de todas las dirigencias de los partidos, que en aras del bien del país, no en aras de este gobierno en particular, podamos acordar y sacar estas reformas estructurales que en todo caso habrán de beneficiar al país y desde luego facilitarán la tarea del próximo gobierno, sea del partido que éste sea. ¿Sí? Carlos. Perdón, una pregunta última. Termino con esto. Únicamente preguntarle si la Presidencia de la República tiene contemplado solicitar al Congreso de la Unión una partida especial para garantizar la transición del próximo gobierno una vez que se lleven a cabo las elecciones del próximo año, tomando en cuenta que es el último presupuesto del actual presidente. Sí está considerada la posibilidad, no hay una definición, pero está considerada. Pensamos que puede ser un buen mecanismo para garantizar una transición ordenada entre un gobierno y otro en el 2006, pero no hay una decisión todavía definitiva. Sí se ha considerado esta posibilidad. ¿Sí? Carlos. Gracias, nos vemos mañana. Mañana la conferencia la daría en el aeropuerto. Mañana. Y el miércoles sería aquí, el jueves sería aquí y el viernes sería aquí. Solo la de mañana sería en el aeropuerto, antes de la gira. Están invitados todos. Va a ser a las 8 en el aeropuerto. ¿Sí?